diputados que hablan de ejecución, ¿no? Y es un tema clave, es un tema importante que lamentablemente ha sido un tema estructural, no solamente de este gobierno, sino de los otros gobiernos. La falta de capacidad de gestión, municipalidades, regiones, propios ministerios, evita pues que la ejecución se dé como se debería dar, y sí, se ha agravado en este gobierno. Pero ¿por qué, por ejemplo, desde las fuerzas políticas, y eso es algo que tampoco se ha visto desde el Parlamento, no se plantea, vamos a empujar la reforma del servicio civil, que fue la famosa reforma del servicio civil Servir, que se aprobó en el 2010 con Alan García, y ha venido pasando y pasando? Claro, es una papa caliente, implica ciertas reformas, no se ha empujado, no ha empujado este gobierno, pero también hay tareas que se pueden hacer desde el Parlamento. Claro, pero en ese caso, Omar, tenemos que tomar en cuenta, siguiendo la línea discursiva de Edmundo, que acá estamos viendo pues las consecuencias de las malas reformas políticas. El gasto público se ha paralizado porque todos los gobernadores y los alcaldes son nuevos. Sí. No ha habido reelección y se han pasado por lo menos 2 meses y medio, 3 meses acostumbrándose al puesto. Sí. Y eso, como tú bien señalas. Por otro lado, tenemos un problema con los ministros, pues no están gestionando, ni siquiera los conocen. Entre ellos mismos no se conocen, no se llaman el ministro de Justicia, porque uno se da cuenta que ni siquiera... Y estoy poniendo un ejemplo, porque a Vicente sí creo que es el más mediático. Bueno, lo de salud es lamentable. Lo de por supuesto, pero mira, en el caso de Alejandro Toledo, y yo viví ese periodo intensamente, tú dejas de lado al presidente con todos los problemas judiciales que tiene y que merece la cárcel, eso está clarísimo. Pero en materia de gestión y en materia política, nosotros sí tuvimos una oposición feroz, encabezada por el partido aprista, pero sin embargo llegábamos a tener en el clímax, ¿no?, compromisos con el APRA para tener cierto nivel de calma, pero aún con esa oposición feroz que casi lo lleva a la vacancia por el índice de popularidad, la economía no dejó de crecer, creció los 60 meses, y con Alan García 60 meses, y con Humala empieza el declive. Y por otro lado, en esos 60 meses se hizo la 2530, sin la cual no le podrías haber aumentado ni un empleado público. Se hizo el TLC y se generó las bases para los próximos TLC. Se hizo Camisea, ¿no? Entonces, por poner 3 proyectos emblemáticos, y sobre todo la reforma de la 2530 que la encabezó Carlos Ferrero y luego Pedro Pablo Kuczynski, desde Economía, es decir, se jugó virtuosamente. Alfredo Ferrero con el Tratado de Libre Comercio. Entonces, ahora vemos que no hay ni una reforma, porque estos remaches, este conjunto de proyectos de ley totalmente desconectados, que intentan llamar reforma de justicia y reforma política, no han servido para nada, a tal punto que el presidente ni la respeta. Y no es cuestión que se diga hoy, se dijo en el debate. En el debate se decía que la reforma de justicia no iba a servir para nada por la forma como estaba diseñada. Bueno, no hay que olvidar, simplemente haciendo una acotación a lo que menciona el congresista, que los años de Toledo y de García fueron beneficiados pues por unos precios de los metales totalmente distintos, ¿no? China crecía a tasas de 13, 15%, la China de ahora crece a tasas de 6%, y esto es un hecho. Nosotros dependemos casi en un 50% de lo que le pasa al mundo. No digo que el gobierno es una maravilla, para nada. No, pero hay un componente yo sé que tú externo. dominas la economía, entonces voy a recordar 2 puntos, 2 hitos. En primer lugar, el Perú se encuentra en recesión cuando lo recibe Alejandro Toledo y lo recibe Paniagua por el choque institucional. En segundo lugar, el crecimiento grande empieza en el 2004. En tercer lugar, hubo un shock externo gravísimo en el año 2008, que fue una gran crisis mundial. Y a pesar del 2008 y el 2009, que fueron gravísimos, seguimos creciendo. Pese la mano ¿de qué? De un ministro que hace un ejercicio contracíclico. Ahorita, por ejemplo, ¿por qué no se incrementa el gasto público? No, y encima el presidente... Porque no sabemos gastar. No saben gastar, como ha dicho Edmundo. No llegamos ni al 34%, ya estamos en el mes 9º. Y estamos a 1/3 del gasto. No hay gestión. Y por otro lado, en el caso actual, ni siquiera hacen un ejercicio contracíclico, se jactan de tener las mayores reservas de América Latina. Bueno, pues ¿de qué manera nos está beneficiando